estamos con Verónica Zavala, ella es gerente del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, y obviamente en el contexto en el que nos encontramos nos interesa muchísimo saber su visión y sus perspectivas del país en este entorno tan adverso e inesperado en el que nos encontramos. A inicio de año tuvimos una conversación en el Café con la Prensa y obviamente pues todo ha cambiado. Ahí hablábamos de oportunidades y también de desafíos. Mi primera pregunta en este sentido es, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta un país como Panamá cuando sabemos que hay una mala diversificación de la riqueza, hay mucho empleo informal y esos trabajadores no se encuentran con coberturas ni de salud ni de trabajo? Entonces, en países como los nuestros, obviamente, estas situaciones podrían agravar un poco el salir adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bienvenida a mi casa. Estoy trabajando desde la casa. Me parece súper importante, primero, enfocarnos en lo primero, ¿no? En tu pregunta. El primer desafío es lo que viene directamente de lo que es el COVID-19, ¿no? Tenemos una emergencia sanitaria que atender y el primer desafío es ese, es cómo afrontar ese desafío de manera tal que sufran la menor cantidad de personas y que no sufran especialmente aquellos que están en una posición más débil, que creo que es a lo que apuntaba un poco tu pregunta, ¿no? A la hora que se piensa en atender una situación de una pandemia como esta, obviamente es más fácil atender a la gente que tiene más recursos, que está más cerca al hospital, que tiene mejor acceso a la información, que ha podido saber todas las herramientas que se ponen a disposición para diagnosticarse pronto y poder acudir. Entonces, hay una asimetría en lo que es el acceso a la salud, el acceso a los mejores médicos, etc. Entonces, un primer elemento es ese, es cómo atender a todos y especialmente cómo no dejar por fuera a aquellos que están en una situación más vulnerable, ¿no? Aquí los desafíos además pasan por identificar el problema, por diseñar respuestas al problema, que pasan siempre por una mejor coordinación entre los diferentes actores del sistema, entre, por ejemplo, la Caja y el MINSA, y también los actores privados. Pasa por una mejor coordinación con el MIDES, para poder identificar quiénes son los más vulnerables, con el registro ciudadano, y así. Es importante poder tener una capacidad de respuesta que no solo tenga la respuesta técnica, sino la respuesta en términos del aparato público y la ubicación de la gente para poder atenderlos de la mejor y más rápida forma posible. Claro, a inicios de años también hablábamos de la necesidad de que Panamá fuese un país mucho más amigable en el pago de impuestos, por ejemplo, y esto a su vez se reflejaba en otro tipo de instrumentación financiera, por ejemplo, como el manejo de los subsidios y todos los procesos que tenían que ver con el Estado. Obviamente esta pandemia nos ha dado una gran lección y la primera gran lección es que podíamos hacer muchas cosas que no habíamos hecho anteriormente y hemos agilizado y hemos puesto a disposición de los ciudadanos muchos recursos tecnológicos. En este sentido, ¿qué hemos aprendido de este proceso y cómo toda esa instrumentación digital puede ayudar al país a que precisamente esos recursos lleguen donde tienen que llegar? No, es una muy buena pregunta, creo que de alguna manera ya tienes una sensación de la respuesta. Es decir, la digitalización del país se está acelerando por la pandemia. Es decir, hay una adopción de tecnología a una velocidad distinta, una vocación por encontrar soluciones diferentes, también por coordinar mucho mejor. ¿No? Estamos viendo, por ejemplo, cómo el registro ciudadano se puede cruzar con lo que están diseñando los subsidios para el programa de Panamá Solidario, cómo se está cruzando esta información para poder tener más inteligencia y poder actuar mejor con todo lo que está trabajando el Ministerio de Salud. Entonces, yo siento que esto va a generar, ¿no es cierto?, una modernización importante.
Ahora, habiendo dicho eso y siendo Panamá, además con una clara vocación por esa modernidad, y lo que lo está haciendo súper bien en eso, realmente nos estamos gratamente impresionados por eso. También hay otras soluciones que van a tener que ser un poquito más, digamos, análogas para no dejar a nadie por fuera, pensando en lo que preguntabas antes, ¿no? Por ejemplo, la penetración de Internet no permite que pensemos que la educación va a ser online, porque no todos tienen acceso a una computadora en su casa, los que tienen acceso por el teléfono, lo que cuesta cada giga de data que se baja es caro, entonces es importante complementar eso con, evidentemente, acciones que vayan por televisión, ¿no? También estamos viendo ese tipo de actividades. Entonces, es importante utilizar esto para el salto tecnológico que es tan necesario, al mismo tiempo que se toma conciencia de que hay que identificar soluciones diferentes para las diferentes formas en que viven hoy día los diferentes panameños. Es diferente las comarcas, las zonas rurales y la ciudad, ¿no? Entonces, hay que hacer esos dos, pero evidentemente la tecnología está jugando un papel importante. Sabemos que dentro de las proyecciones del BID para Panamá, inicialmente habían dicho a partir del 2009, desde el 2020, perdón, o a inicios de este año, hay que meterle con mucha garra y con mucha fuerza a la modernización del Estado, a el turismo interno, a la agroexportación y a la economía naranja. Pues todo esto queda rezagado en el contexto actual, en donde realmente lo importante es que las personas no mueran. En este contexto, ¿cuál es la valoración que podría hacer el BID para lo que llamaríamos el día después? El día que ya se ha controlado este brote, ¿qué debe hacer el país? Bueno, yo creo que ahí te diría que los desafíos estructurales de Panamá siguen siendo los mismos. Es desafíos de inclusión, mejorar la educación, la productividad, resolver los temas de los mejores usos del agua. Entonces, los desafíos estructurales son los mismos y no varían, pero evidentemente esta pandemia ha hecho que tengamos que tener un desvío hacia luchar contra la pandemia, que es lo que estamos, pero luego también un conjunto de medidas para que la economía pueda restablecerse lo más pronto posible, ¿no? Entonces, eso va a implicar, evidentemente, pues, una inversión social importante, ¿no? En diferentes sectores. Y por lo tanto, probablemente en mediano plazo, algunos ajustes tendrán que hacerse, pero siempre el objetivo final tiene que ser lo mismo: un Panamá más competitivo, que siga creciendo fuertemente para converger al desarrollo y eliminar las brechas que tiene en términos de cohesión social. Entonces, eso sigue siendo válido, pero tenemos que tener en cuenta que hoy día la inversión social que se requiere para atender a los vulnerables de siempre, para atender a los nuevos vulnerables, a los vulnerados, gente que estaba comenzando una empresa, gente que ya tenía una pequeña empresa, gente que tenía un trabajo formal, pero que dependía mucho además de las propinas que recibía, por ejemplo, en un restaurante, cosas así. Toda la gente vinculada al sector turismo, que probablemente va a tener una pérdida. Entonces, es importante trabajar para atenderlos de nuevo, de manera tal que empresas que iban a ser competitivas, que estaban en la buena senda, empleos que costó tanto formalizar y que tenían una productividad que estaba incrementándose, no se pierdan, porque es súper importante hacer eso para que, de nuevo, el regreso a la senda de crecimiento sea lo más pronta posible, ¿no? Entonces, se trata de proteger primero, la emergencia sanitaria y luego proteger a los vulnerados y proteger la cadena de pagos de manera tal que la economía no se resienta para cuando tenga que volver a surgir. ¿Nos puede detallar un poquito qué significa proteger la cadena de pago, por favor? Sí, claro. O sea, yo creo que es evidente que empresas que te estaban funcionando, pequeñas empresas que estaban funcionando bien, hoy día tienen una pérdida
por el cierre, una pérdida de ingresos. Y entonces van a necesitar algún esquema por el cual se les reprograme sus deudas, se les acompañe de manera tal que no entremos en moratorias y de esa manera y quiebres que de alguna manera impidan que la cadena de pago se mantenga, porque si quiebra un pequeño, arrastra un mediano, que arrastra otro mediano, un mediano más grande, y finalmente la economía entra en problemas. Entonces es importante, con una mirada de largo plazo, encontrar mecanismos para que se tenga la liquidez para poder acompañar este proceso. Sabemos que en este momento es totalmente impredecible hablar de proyecciones económicas para 2020, incluso para 2021, pero ya los organismos han mencionado que entramos en una etapa de recesión. ¿Eso qué significa para un país como Panamá? Para Panamá significa que este año van a tener una realidad que no han vivido los panameños por mucho tiempo, y es no crecer. Panamá en este siglo ha sido la economía que más creció en toda la región de América Latina. Eso te acostumbra, aún cada año estamos mejor. Y este año, no me quiero arriesgar a darte un número, creo que necesitamos un poco más de información. Yo sé que el Fondo Monetario va a sacar sus proyecciones la próxima semana, pero yo creo que conservadoramente, por lo menos, uno puede decir que no vamos a crecer. Panamá por primera vez no va a crecer. Y ahora lo importante va a ser es cómo vamos a regresar a la senda de crecimiento, cómo tomar las medidas que no comprometan el largo plazo, de manera tal que muy pronto, apenas termine la crisis, el regreso a la normalidad sea lo más rápido posible. Ustedes que han apoyado a otros países en desastres naturales, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo después de la tragedia se logra volver a reactivar y que todo vuelva a la normalidad? Es verdad que hemos acompañado desastres naturales varias veces. En países relativamente pequeños, por ejemplo, los desastres naturales vinculados al turismo tienden a generar unas situaciones muy complejas en periodos cortos y después toca restablecerse. Pero creo que la naturaleza de esta situación es algo mucho más profundo, porque no es solamente en el país, sino también en los otros países. Y hoy día más que nunca no existe un país isla, ni siquiera metafóricamente hablando. Es decir, somos tan fuertes como el más débil de los países, porque estamos interconectados, más un país como Panamá. Entonces, a mí me parece importante contar nuestras bendiciones primero. ¿En qué sentido? El hecho de que hayamos estado creciendo tanto tiempo, Panamá hoy día tiene posibilidades de poder financiarse en los mercados para atender esta crisis, para acompañar y que haya un daño que sea el menor posible, y de esa manera que el regreso a una nueva normalidad sea lo más pronto, ¿no? Pero definitivamente va a requerir de la fortaleza de todos, no solamente de la fortaleza de ese sector salud que hoy día está poniendo su salud personal para que todos estemos bien, pero también, ¿no es cierto?, un esfuerzo de todos, desde el esfuerzo básico de quedarnos en la casa, mientras más pronto podamos parar estos contagios, más pronto también será el regreso a la economía, desde el punto de vista de pensar coordinadamente las diferentes instancias públicas para poder actuar con eficiencia, lo que está haciendo también el Ministerio de Economía, mirando el mediano plazo, asegurando la liquidez para el sistema. No olvidemos, Panamá es un hub financiero internacional importante, tiene un sistema sólido, pero requiere siempre una atención a todos. El tema agro, que lo comentabas al comienzo, no quería dejarlo por fuera, podría resultar fortalecido porque es más clara la naturaleza de la seguridad alimentaria, pero el corto plazo es difícil, ¿no? En la medida que la movilidad está restringida, están sufriendo mucho. Entonces hay que buscar mecanismos para acompañarlos, para que de nuevo puedan pagar sus deudas, puedan tener los recursos para las cosechas cuando se requieran, para que puedan adelantar lo que es los costos de la logística y que su producto llegue a los mercados. Entonces son muchos desafíos
es un problema complejísimo. Yo siento que Panamá, desde el MEF por un lado, desde Presidencia por el otro lado, y con todos los ministerios muy articulados, y está atendiendo este conjunto variado, enorme de desafíos. Y también debo decir que está tomando apoyo de todos los que lo pueden dar. Lo vemos con la OPS de una manera clarísima, están pidiendo apoyo a los diferentes proyectos que tenían contratados. Tenemos un conjunto de entidades para suerte de Panamá basadas aquí, ¿no? Todo el conjunto de Naciones Unidas, yo tengo reuniones constantes, están mirando desde cómo atender temas de violencia doméstica, seguridad alimentaria, temas de la vuelta de los niños a la escuela, y así, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy importante y un liderazgo y una claridad de propósito que es súper importante y que tiene que ser acompañada por todos. Sí, el BID mencionó que como las otras multilaterales que estaban dispuestos a cambiar condiciones de créditos otorgadas, o más bien la redirección de créditos otorgados para entonces utilizarlos en lo que nos apremia en este momento. Quisiera que me hablara un poco de eso respecto a la cartera que manejan con los proyectos en Panamá. Sí, claro, con mucho gusto. Efectivamente, nosotros en el banco inmediatamente, viendo esta prioridad, hemos previsto redireccionar recursos que teníamos en otros proyectos ya en ejecución, algunos, para atender de manera inmediata la pandemia. Y ya algunos recursos de estos ya los hemos utilizado para comprar equipamiento en salud, para poder acompañar temas con el MIDES, y ya se está haciendo, ¿no? Y vamos a terminar también con el Ministerio de Economía de ver qué otros recursos de estos que están en cartera podemos redireccionar para la respuesta a la emergencia. Luego teníamos unos importantes recursos programados para aprobar este año. Esos recursos programados para ser aprobados este año, en gran parte los hemos también reformulado para acompañar lo que se va a requerir a la pandemia. Temas que eran importantes, pero que pueden postergarse en favor de temas que son mucho más importantes ahora. Por ejemplo, fortalecimiento para la atención de micro y pequeñas empresas, especialmente en el agro. Ese es un tema que requiere más liquidez y, por ejemplo, ahí vamos a estar trabajando, es lo que nos ha solicitado el Ministerio de Economía. Y también temas de liquidez, netamente, vamos a estar acompañando, es decir, recursos para apoyo presupuestario al país, para poder cumplir con las necesidades de financiamiento que el ministro, con muy buen criterio, está liderando, tanto con emisiones fuera, como llamando a toda la banca multilateral para colaborar. Es decir, nos llamamos nosotros, Banco Mundial, al BCE, y es importante. Entonces, vamos a tener programas específicos, programas de apoyo presupuestal, además de mirar nuestra cartera e incluso las propias cooperaciones técnicas. Desde cosas tan simples como dotar de computadoras a las unidades ejecutoras para que puedan teletrabajar, darles algunas cuantas computadoras, desde ahí, con recursos pequeñitos, hasta tal vez un apoyo presupuestario de 400 millones. Es decir, hay una gama de cosas que hacer en todos los sectores y estamos más que gustosos de poder hacerlo y muy agradecidos de la oportunidad que nos da Panamá de acompañarlos. Usted está en Panamá viviendo con nosotros pues muy de cerca todo este desafío. Quisiera que nos diera un mensaje final para toda nuestra audiencia, que la escucha, que la ve y que de alguna manera sabe que ustedes son referencia de cómo nos miran los organismos multilaterales como país. Bueno, primero que nada, eso siempre un honor, un privilegio poder estar en el país donde a uno le gusta trabajar, haciendo lo que a uno le gusta. Es un privilegio poder hacerlo, es decir, y lo digo genuinamente en mi nombre y de todo el equipo del Grupo BID, porque también tenemos al sector privado, sector innovación. Y el mensaje es, que creo que es un mensaje que también está dando el gobierno, es un mensaje de unidad. Esto es un desafío enorme para todos, es un desafío en el cual a los países que le irá mejor es aquellos que puedan tener una visión común, una visión de futuro común, que los una para ser solidarios, para coordinar, para tener corazón, para tener empatía.
para sumar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo una decisión muy clara desde el centro del gobierno en ese sentido. Estamos viendo ministros absolutamente comprometidos con los más humildes, y yo siento que en ese sentido es aún más grato poder acompañarlos.